Bueno, que los patitos vamos a tratar de rusos y de israelíes y de otras cosas. Porque, en buena medida, cuando se produjo la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y aquí en este canal tenemos no solamente la bandera de Ucrania, Slava Ukraini, Heroyam Slava, sino también tenemos aquí un libro, Guerra en Ucrania, que motivó que Ucrania prevaleciera y Rusia fracasara, con aquí aquellos que participaron: Sadur Maichea, Rubén Villamor, Domingo Cáceres, Víctor Basilescu, Enrique Encinas, Óscar Maracaño, Mariano López de Miguel, Alex Botella y Nacho Montes de Osca, en este libro que salió para el segundo aniversario del conflicto, tal y como está configurado actualmente, porque podríamos retrotraernos a 2014, incluso a 2004. Pero, digamos que, hablando acerca de una situación que algunos piensan que es un poco hipócrita, acerca de la situación en Eurovisión y sobre todo, en el ámbito del Comité Olímpico Internacional, de los juegos referidos a clubes también, como es no solamente la Eurocopa y el Mundial, sino también el juego respecto de la Champions, la Europa League y la Conference, olvidando que por Heysel y actividades parecidas, los clubes británicos estuvieron incapacitados de participar en competiciones europeas durante años. En mi tierna infancia, lo recuerdo, a finales de los años 80, comienzos de los 90, no había competiciones con clubes ingleses en competiciones europeas de fútbol. Y eso que en 1992 se resufló el tema de la Liga de Campeones, la nueva Champions League, que en aquel momento, en 1992, el barcelonismo lo conoce bien, fue la Liga de Campeones que ganó en Wembley el Barcelona de Koeman contra la Sampdoria. Digo de Koeman porque lo dirigía Johan Cruyff, porque en aquel momento, con aquella camisola color butano, bueno, pues ahí Koeman fue el que enchufó ese tiro libre. Y bueno, pues digamos que resulta ciertamente curioso, porque después, cuando llegó el 7 de octubre, hubo, como comenta el amigo Xavier Grandío, en aquellas tertulias, porque era comentarista en Radio Voz, en Amariña, Lucense, hubo un silencio atronador de alguna gente, sobre todo el espectro izquierdoso, respecto de lo que estaba sucediendo ese 7 de octubre. Y después, retomando las viejas clásicas, las argumentaciones clásicas acerca de lo que era Gaza, lo que era Cisjordania, lo que era la situación de los palestinos, lo que era el ataque entre los israelíes y los palestinos, y el juego con los árabes y los israelíes, en unas dinámicas de décadas, con lugares comunes, con discursos aprendidos, con situaciones en las que pareciera que la situación es binaria, y por eso, en buena medida, hay que darle el 10 a los ucranianos, porque han sabido durante estos 3 años posicionar el conflicto suyo como víctimas de los rusos en el candelabro, como diría aquella, durante todo este tiempo, cuando en buena medida solamente hay un conflicto, uno, para el conjunto de la humanidad, aquel donde sufren eternamente los palestinos el destino de estar contra el pueblo elegido de Dios, como es el pueblo de Israel. Pero más allá de esta situación en la que ciertamente, y se puede coger declaraciones de activistas deportivos rusos, digo activistas porque son gente que participa activamente en el ámbito político, partidista, y a la vez eran deportistas, dijeron claramente que querían exterminar al pueblo ucraniano, que no reconocían la independencia del pueblo ucraniano, que no querían la existencia de un Estado ucraniano, y que les gustaba muchísimo
que Putin fuera a hacerles lo que fuera necesario. A veces no con la suficiente claridad, pero sí con el mensaje contundente acerca de esta situación en la que una invasión de un país extranjero, establecido tal, a través de la independencia en 1991, reconocimiento internacional, no en Naciones Unidas, porque Naciones Unidas ya estaba en el 45, pues es un criterio personal a estas personas en concreto, que bueno, ellas mismas se expusieron. Pero se establece que luego a aquellos súbditos del Estado de Israel, que a veces, por ejemplo, nos encontraríamos con un ejército, con no solamente los profesionales, sino también los reclutas, en el ejército de aquellos servidores que están en la reserva, pueden ser cantantes, pueden ser deportistas de primera línea, pueden ser lo que uno considere oportuno. Por ejemplo, cuando la selección israelí jugó cierto partido en Asturias, se podía encontrar a cuatro árabes en la primera línea del 11 titular. Al médico árabe, musulmán. Y ciertamente eso rompe el discurso de algunos, por eso lo ocultan. Pero digamos que ahí estaría ese asunto. Que cuando les escoció el tema con Rusia y que se les retirara del lineal deportivo también en Eurovisión, quieren que a los demás también les pase lo mismo, pero en los demás solamente ponen a Israel. Con lo cual es un ámbito binario. Cuando hablas de Rusia para con Ucrania, te sacan Gaza. Y esto es una hipocresía muy grande. Si hay 56 o 58 conflictos abiertos en el mundo en este momento, entonces ¿por qué solamente se hablan de 2? Si estamos hablando de que habría que echar a los israelíes, además de los que ya se ha echado de los rusos, hago un ejercicio. Y se puede hacer respecto de las ceremonias de inauguración y de clausura de los Juegos Olímpicos, ya sean los de verano, los de invierno. Los de, aparentemente, los normales, con todas las comillas que tienen respecto de normales, porque no hay ninguna normalidad, todos somos diversos. Y cuando se establecen aquellos Juegos Paraolímpicos, que son un decalaje de unas semanas después. Cuando uno coge, porque una cosa es el COI de los miembros del COI, y otra cosa es los estados participantes en el COI. Los que participan de las actividades deportivas y pueden enviar a deportistas en las competiciones regladas para selecciones en el ámbito del deporte mancomunado para equipos y las competiciones individuales, porque es distinto en la gimnasia rítmica que aquel que se sube a la barra, que es solamente una persona, y hace la competición individual. Es diferente los saltos desde el trampolín o jugar al waterpolo, que eso ya requiere un equipo. Con lo cual, una cosa es los juegos de natación, tanto colectivos como individuales, el tema del atletismo, que son los dos focos muy importantes en unos Juegos Olímpicos de verano. Y por supuesto, cuando hablamos de los de invierno, es algo que se me escapa, pero hay ceremonia de inauguración y ceremonia de clausura. Por supuesto, en los Juegos Olímpicos, en buena medida, está el asunto de quién abre, que creo que el que abre es normalmente el país anfitrión. Y el que cierra siempre es Grecia. Como homenaje al hecho de que, en buena medida, los Juegos Olímpicos se incardinan en la época clásica y la idea respecto de los nuevos Juegos Olímpicos de 1896, inaugurados precisamente en Grecia, con ese honor que tuvo el, ahora diremos, atleta desconocido, que fue el que ganó aquella maratón de esos Juegos Olímpicos nuevos, renacidos por el balón Pierre de Coubertin en 1896, en cuyos Juegos en Atenas la primera potencia en medallas fueron los Estados Unidos de América. Les États-Unis d'Amérique. Bueno, pues resulta ciertamente curioso. Si se quiere echar a Rusia e Israel por los mismos criterios, estaríamos hablando de la paz olímpica, de la tregua olímpica. El hecho de que Rusia
rompió la tregua olímpica en la ceremonia de inauguración del año 2008 en Pekín, en China, debería de haber supuesto la expulsión inmediata de Rusia de esos Juegos Olímpicos, de manera inmediata. No se hizo. Pero si ahora está diciéndose que se eche a Israel, vale, echamos a los hebreos. Tampoco se notará mucho, porque a pesar de que han avanzado mucho desde que les asesinaron a los deportistas en Múnich 1972, cosa que luego no se quedaron quietos, ¿eh? Ahí está la película de Spielberg, Múnich, de 2005. Golda Meir salió en defensa de aquellas víctimas para decir: no va a sacrificarse vuestra sangre en vano. Pero bueno, ciertamente, como digo, podemos ver el desfile y ver todos los países que desfilan y decir: este está en guerra, literalmente, conexión externa. Porque vamos a mirar la geografía y vamos a visualizar, por ejemplo, Sudán. ¿Tiene una guerra interna? Sí. Internacional también. Tenemos el asunto de que hay deportistas sudaneses en los últimos Juegos Olímpicos, en los siguientes. Hay competiciones en África donde participe Sudán como país o deportistas sudaneses. Están inmersos dentro de una guerra civil en donde hay las fuerzas de intervención rápida y está el propio Estado sudanés. Pero intervenido también por un lado, el apoyo de Turquía a uno de los bandos y de Emiratos Árabes Unidos para el otro de los bandos. Participó también en esto Rusia, pero parece que salieron, sobre todo cuando el señor de Wagner, Prigozhin, dejó de respirar. Pero también implican a Chad, porque la vía de entrada de las armas a Sudán también implica a países cercanos. Podemos hablar de Etiopía. Etiopía con la situación de los Oromo, de los tigraínos que permean a Eritrea en una guerra internacionalizada, que en teoría terminó en 1993. La situación con el Ogadén, con Somalia. La situación dentro de Somalia respecto de Puntland, de Somaliland, pero también de Al-Shabaab, donde también participa Etiopía, también participa Emiratos Árabes, donde también participa Turquía. La situación respecto de Yemen, con los hutíes, pero también hay otras 3 facciones. Aquí estaríamos ciertamente hablando de países que están en conflicto, pero recordamos que con Javier Clemente, Gure Javitsu, de Baracaldo, el rubio de Baracaldo, tuvieron una competencia de fútbol en donde el rubio de Baracaldo les ganó un trofeo en una Copa de África para la selección deportiva de fútbol de Libia, estando inmersos después de 2011 en una guerra civil intestina que todavía no se ha resuelto. ¿Debería de haber sido expulsado África a Libia por estar inmersos en una guerra internacionalizada donde estaban inmersos Egipto y Turquía como coadyuvantes necesarios, e incluso se vio en un momento dado en el que la flota turca hizo una cobertura en forma de paraguas con sus barcos metidos en la zona costera para hacer una suerte de protección aérea contra el ámbito de Bengasi y Trípoli, hasta el punto de que Al-Sisi, desde Egipto, movilizó a todas sus fuerzas para decir: ojo, cuidado, no vayas a hacer determinadas cosas, porque la basculación hacia un lado u otro, pues en ese momento el flujo y reflujo de la marea. Por tanto, ¿hasta qué punto en estos otros olvidados conflictos hay deportistas, tanto individuales como colectivos, como clubes, como selecciones deportivas, que deberían de ser eliminados de toda competencia deportiva? Y podemos poner esos ejemplos respecto de, por ejemplo, la situación en Colombia en algún momento ha meritado una guerra internacional regional con Venezuela. La situación en la frontera entre Colombia y Venezuela está lo suficientemente tirante, incluso en este momento, respecto de colectivos que no se dedican a nada productivo, sino a delitos, respecto de situaciones que ameritarían el hecho de nombrarlo como una guerra.
En México mueren más gente de lo que ha sido el bombardeo de Israel respecto de Irán cada día, y México no ha sido sacado de ningún tipo de clasificación a pesar de situaciones muy complicadas que han sido resueltas con balazos, no, abrazos. La política de AMLO acerca de no militarizar, como intentó el doctor Felipe Calderón Hinojosa. Porque si nos ponemos con un baremo respecto de cuál es el estándar internacional a partir del cual uno debe desaparecer de competiciones deportivas, entonces nos encontraríamos que Pakistán e India tendrían que haber llevado un apercibimiento cuando tuvieron el último intercambio. Que cuando hubo el intercambio entre Afganistán e Irán, que lo comentaron el doctor María López de Miguel, Francisco García Campa, precisamente Melu Martis, habría que hacer lo mismo con Irán y con Afganistán. Es un triángulo complicado, donde está el tema de Baluchistán, entre Irán, Afganistán y Pakistán. La situación de Sri Lanka, la situación en Birmania, la situación en Camboya, una situación todavía no resuelta, de trasfondo histórico, con el tema de los Jemes rojos. La situación, por supuesto, entre Armenia y Azerbaiyán. Corridetes respecto de conexiones con Irán, conexiones con Turquía, con Israel. La situación de Siria. ¿Ha habido algún deportista de origen sirio que ha participado en deportes? Porque la situación todavía no está con un tratado de paz. Que esa es otra. Cuando hay un conflicto, ¿cuándo se abre? ¿Y cómo se cierra? ¿Cómo sabemos para volver a reintegrar a los deportistas que pueden hacerlo? ¿Porque se lo puedan pagar? ¿Porque el Estado exista de alguna manera? Porque hay estados que tienen el nombre, pero que el Estado no existe. ¿O me van a decir que Yemen existe como Estado? ¿O Birmania? ¿O Somalia? Incluso a veces tengo dudas de Etiopía. Libia. Yemen. La situación cuando desde Yemen atacaban, y esto se vio en algún circuito de Fórmula 1 algún año, algún cohete, a Arabia Saudí, pero también a Bahrein. Eso no era algún tipo de conflicto bélico. Por tanto, la cosa se vuelve vidriosa a la hora de reflejar cuáles son los límites en un entorno difuso en donde en el día de hoy hay 58 conflictos abiertos, 58, e implican, tanto interna como internacionalmente, a partes en conflicto. Pero solamente se fijan en Israel y en Rusia. Esta hipocresía es inaceptable. Completamente inaceptable. Sobre todo si uno quiere seguir un principio básico que es o todos o ninguno. O aceptamos el principio básico de que hay que excluir a aquel que cometa un crimen para la paz, como se estableció, por ejemplo, en los juicios de Nuremberg. Y entonces tendríamos que mirar el paquete completo, en donde, como decía, podemos ir en orden alfabético respecto de la participación en esos Juegos Olímpicos, en donde hay casi 200 delegaciones, e ir parando delegación a delegación y mirar el nombre, y si se quiere preguntar a Perplexity o a Grok o a cualquier otra inteligencia artificial como ChatGPT, este tiene algún conflicto interno o internacional, alguna disputa que haya generado algo más que palabras en el orden internacional en los últimos 12 meses, por poner alguna cifra. Y nos encontraríamos con situaciones absolutamente lacerantes en donde países que compiten en igualdad con otros tienen conflictos internos abiertos y no han sido expulsados y nadie los ha considerado como para la expulsión, pero sí a Israel. Como si expulsaron a Rusia respecto del conflicto abierto. Pero con ese añadido, en el caso de Rusia, había muchos deportistas que apoyaban la decisión de manera explícita de lo que Rusia estaba haciendo con Ucrania. Con lo cual era una agresión apoyada explícitamente en declaraciones públicas de gente que no era inocente. Estoy refiriendo a los rusos.
Es equivalente con lo que estamos viendo con Israel, que quieren hacer algo parecido a lo que pasó en Bucha, en Izium, equivalente a lo que pasó en Katyn, en 1940 y en 2010. Cosa que a veces se olvida la gente. Lo de 2010. Que no fue un accidente. Y por lo tanto, tenemos ahí una base importante a la hora de valorar. Porque habría que poner entonces una tabla rasa en donde tal vez nos encontraríamos con que, por lo menos, entre un cuarto, un tercio, a veces incluso la mitad de las delegaciones olímpicas desaparecerían como si esto fuera el chasquido de Thanos. Porque tienen conflictos que ameritarían una respuesta internacional a la hora de decir usted está cometiendo un crimen contra la humanidad al tratar... Porque solamente, y lo hemos dicho alguna vez, la situación respecto de Libia en 2011 con las primaveras árabes, en donde la arabización forzosa trató de eliminar a la minoría. Sí, en Libia es una minoría. La minoría tamazig, que es una mayoría en la zona de Argelia, en la Kabilia, o en la zona del Rif, en buena medida, con el tema de Marruecos, y que precisamente conectaba con el sur de Argelia, con el tema de Mali, al norte de Bamako. Con lo cual, esa situación en la que se quería aculturizar una minoría nacional, como es el tema de los tamazig, eso no amerita el hecho de tenga unas consecuencias internacionales. Y se ha olvidado completamente. Ha pasado por el debajo del radar porque, claro, el pueblo de Libia acabó liquidando a Gaddafi y eso no puede ser. ¿Cómo puede ser que el pueblo... No fue el pueblo, fue Hillary Clinton con Barack Obama en una interacción con los italianos y con los franceses y metemos en el combo a otros europeos para hacer una combinación conspiranoica internacional en donde olvidamos precisamente que Javichu Clemente les ganó un torneo internacional estando en una guerra abierta dentro de Libia. Con lo cual, ¿no ven la contradicción? Una situación que surge precisamente por la opresión del pueblo, de una parte importante del pueblo, como es en la parte nativa originaria de la zona sahariana. Por supuesto, Marruecos jamás debería haber participado en ningún tipo de competición después de 1975 por la Marcha Verde. Teniendo en cuenta lo que ha sucedido con la población blanca en Zimbabue, en Sudáfrica, no podrían haber participado. La situación de Mozambique, donde hay grupos terroristas operando, incluso controlando una ciudad en la zona del norte, tampoco. La situación de crisis abierta en Angola, con una guerra civil cerrada en falso en 2002. La situación de Argelia, con 10 años de guerra civil entre el 92 y el 2002. Solamente sin salir de África. La situación de Ruanda o de Uganda con el M23 en la zona oriental del Congo belga, antiguo Zaire y luego República Democrática del Congo, conectada a través de cierto mercenario con cierto candidato a las elecciones en Rumanía, que fue sacado del concurso de la primera vuelta y fue vuelta a hacer. Si nos ponemos tiquismiquis, pues ciertamente nos encontraríamos con una situación bastante radical en donde en buena medida el deporte se quedaría bastante exiguamente representado por aquellos países que verdaderamente están ausentes de conflicto tanto interno como internacionalizado, porque en buena medida estos conflictos llamados internos tienen suministro a través de potencias exteriores. En la zona de Oriente Medio hay un duelo regional, por ejemplo, entre Turquía y Emiratos Árabes, en donde en buena medida, en la situación en Sudán, ha emergido al ámbito público, pero en otros está sumergido en un juego de intereses de quiero este puerto, este control de este puerto, quiero tener influencia a través de la venta de unos Bayraktar, de otro tipo de productos militares, pero eso incentiva también la dinámica bélica y esto, en buena medida,
no se tiene en cuenta. Por supuesto, el tema de Irán. ¿Alguna vez ha sido excluida Irán? Cuando Irán es patrocinador del terrorismo a través de los proxies. Jamás. Hezbollah. Los hutíes. Qasem Soleimani tenía una red de contactos a través de las fuerzas al-Quds. Y esto en buena medida no se reflexiona a la hora de poner en su justa medida. Seguramente se me dirá, esto es algo limitado, tampoco vamos a hacer una reflexión como si fuera una tesis doctoral. Pero en buena medida, el foco, como diría el amigo Emiliano Jiménez, con quien he departido ciertamente este asunto, en donde se pone el foco binario en o estás con que Rusia debe ser excluida, y si estás con que Rusia debe ser excluida, entonces debes de estar con que Israel debe ser excluida. Y si no estás con esta posición dual, entonces eres un hipócrita y no mereces vivir. Es una exageración, pero digamos que es un encajonamiento en donde se pone que estás o con esto o con esto. ¡No! No lo acepto. Hay que abrir el campo. Abrir el campo porque, como digo, hay casi 60 conflictos abiertos. Y todos son igual de importantes. Y en todos, ciertamente, hay intereses geopolíticos, partes locales e internacionales, explicaciones endógenas y exógenas que merecen una atención. Y comprender por qué se trasladó fuera de la diplomacia en un entorno en el que la política también va por otros medios, como diría Clausewitz, como diría también Sun Tzu o Clemenceau, acerca de la guerra como política por otros medios, fuera de los cauces establecidos para el diálogo político. Y por eso habría que entender todo ese espectro en donde hay conflictos que ameritarían una decisión parecida. Pero eso significaría tal vez que el Sestao jugaría la Europa League, que el Baracaldo jugaría la Champions y que la selección vasca de fútbol acabaría jugando el Mundial y la Eurocopa por ausencia de ciertos países que serían excluidos precisamente por patrocinar guerras en otros lugares o directamente verse implicados en el ámbito bélico directamente, a pesar de que no sea reconocido. Porque en esa ausencia de tipificación de comienzo, transcurrimiento y finalización, y cómo eso queda encapsulado en algo que pueda derivar en un sorpaso histórico respecto de lo que es dejar atrás toda esta conflictividad y decir, bueno, pues ya se ha vuelto a la normalidad, es algo que, como no está estipulado, se hace en buena medida por mayorías y minorías temporales, de cuando hay una coagulación de mayorías y minorías para tomar una determinada acción. Y eso seguramente haga que algunos lo vean como hipocresía en acción. Pero, ciertamente, esta situación hay que decirla como es y en donde los intereses de algunos operan en un determinado ámbito y que algunos casos son más flagrantes que otros y que por lo tanto en buena medida hay un antisemitismo basal que pone como si fuera esto el mus, siempre se saca el Joker de Israel cuando no se quiere hablar de ese asunto del que usted me está hablando. Y cuando se establece el ámbito binario de o Ucrania o el tema con Gaza y Cisjordania, entonces hay que sacar la palestra todo el ámbito exterior de esos otros 56 conflictos, la panoplia completa, y decirles a ver qué les parece todos esos otros escenarios en donde hay conflictos, hay guerras y hay fallecimiento de seres humanos. Porque si no, entonces no es sino que les importa el tema de Israel. No los palestinos, Israel. Porque no Jews, no news. Donde no hay judíos, parece que no hay noticias. Y en buena medida olvidamos Yarmouk, Nuri al-Maliki o otras circunstancias como Septiembre Negro de 1970.
Y sin más, queridos paquitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Gelpian.